Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida, por medio de su canal La Caída del Sistema, quien les habla su servidor 1111. En esta ocasión les traigo un tema que era una deuda desde hace bastante tiempo, ya que en muchísimas ocasiones les había comentado acerca de las meditaciones, de estos maravillosos atributos que refieren los nombres de Dios, atributos por medio de los cuales vamos a alcanzar mayor luz. Antes de empezar quiero comentarle un par de cosas. Bien saben que no había montado video desde hace aproximadamente 2 meses y es por las siguientes razones. Como les compartí en Facebook hace aproximadamente 1 mes y medio, yo me convertí en padre por segunda ocasión. Y bien sabemos que cuando viene un nuevo integrante a la familia hay que hacer una serie de preparativos que, digamos, le restan bastante tiempo a uno. A mí, muchísimo más porque yo me encuentro en Venezuela. Bien sabemos la situación que tiene mi país y que aquí se complican un poco las cosas. Sin embargo, veo la gloria de Dios reflejada en medio de tantas dificultades. Entonces hay un tiempo antes de que el bebé nazca en el que uno está haciendo muchísimos preparativos y después que nace tu hijo en el que tú buscas estabilizar las cosas. Entonces digamos que ya alcancé ese objetivo, pues ya estoy más estable. Sin embargo, dentro de tantas labores he tratado de sacar la mayor cantidad de tiempo posible para materializar este tema. El otro factor, digamos, por el cual también me llevó muchísimo tiempo materializar este tema es que básicamente estamos hablando de 72 atributos, los cuales tienen que tener una exposición de manera individual. Eso significa que son 72 temas que tienes que grabar de cada atributo. Aparte, cada tema tiene un diseño individual, o sea, a nivel gráfico. Por otra parte, yo a cada atributo le materialicé 3 animaciones que refieren 3 ejercicios. Uno es la forma en cómo tú vas a aplicar la meditación y tenemos 2 ejercicios restantes que son de contemplación para que tú crezcas espiritualmente y me ayudes a crecer a mí. Más adelante te voy a hablar de todo eso. Entonces, estamos hablando de casi 300 diseños y animaciones al alcance de tu mano, totalmente gratis. Vuelvo y repito, me llevó muchísimo tiempo, pero lo hice con muchísimo amor. Esto vale bastante dinero en páginas de Kabbalah. Vale bastante dinero de la mano de muchos maestros que viven de la labor espiritual que realizan. Sin embargo, 1111 nunca apuesta por la parte material. Como he dicho en muchísimas ocasiones, yo apuesto por el crecimiento espiritual de todo y cada una de las personas que están conectados a este canal, La Caída del Sistema. Entonces, sin más protocolo, vámonos directo al tema. Nos capacitamos como vasija con el Shema Israel. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Ok, iniciamos de esta manera. Primeramente debemos tener claro qué son estos famosos 72 nombres de Dios. Entonces fíjense, es sencillo. Los mismos son atributos de Dios, o sea, son personalidades por medio del cual Dios interactúa con nosotros a nivel de creación.
Vean que estos 72 nombres los encontramos dentro del árbol de la vida y refieren, vuelvo y repito, atributos que son como personalidades de Dios, por medio de los cuales nosotros alcanzamos a desarrollarnos espiritualmente. O sea, los mismos son los Merkabat. Esta palabra traduce vehículos, por los cuales nosotros alcanzamos la completación de nuestra alma o alcanzamos a cumplir el propósito por el cual nosotros nos encontramos aquí en este plano físico llamado planeta Tierra, esta dimensión llamada Malhut. Entonces, cuando yo refiero que estos 72 nombres o atributos los encontramos dentro del árbol de la vida, significa que los mismos están implícitos en nosotros a nivel de creación. Prácticamente estos atributos son el ADN que tenemos a nivel de creación. Ese ADN que guarda la información genética que nos conforma como seres humanos. Vean que así como nosotros tenemos estos 72 nombres que refieren los Merkabat, por medio de los cuales nosotros alcanzamos la luz, también vamos a ver una contraparte. Vamos a ver 72 Klipot que pertenecen a la oscuridad. Si no tienes comprensión de lo que estoy diciendo, te lo voy a explicar de una manera más fácil. Vean que nosotros como creación nos resumimos a una dualidad. Esta dualidad es producto de una dimensión llamada Da'at. Bíblicamente se conoce como el árbol de la simiente del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Motivo por los cuales nosotros vamos a experimentar aquí en Malhut, vuelvo y repito, una dualidad. La misma refiere una parte derecha y una parte izquierda. Se entiende la parte derecha como la que corresponde a una polaridad positiva y se entiende la parte izquierda como la que pertenece a una polaridad negativa. Entonces nosotros los seres humanos aquí en Malhut prácticamente tenemos una batalla constante en el transitar de nuestra vida que nos tiene que llevar a un punto. El mismo es un objetivo que nosotros tenemos que alcanzar aquí en este plano físico. Como les mencioné al principio, nosotros tenemos que alcanzar la completación de nuestra alma. Cuando yo digo que tenemos que alcanzar la completación es que tenemos que acercarnos lo más que podamos en cada transición de nuestra vida a ese objetivo llamado Mashiach. Mesías refiere la idea primordial de por qué nosotros nos encontramos materializados en esta dimensión. Y esa idea primordial o ese propósito es alcanzar a ser como Dios, ese Dios que nos creó. Cuando yo digo que tenemos que alcanzar a Dios, refiero que tenemos que ser como Él, seres dadores. Para que nosotros podamos alcanzar ese objetivo a nivel personal y a nivel colectivo como creación, tenemos que vencer eso que aquí conocemos como ego. El ego es la representación de un personaje bíblico llamado Satanás, que también tiene 72 naturalezas al igual que Dios. Estos polos tienen porcentajes a nivel de luz que nosotros experimentamos aquí como creación. Te lo voy a poner de una manera más fácil. Los 72 nombres o atributos de Dios refieren el 99% de luz que nos conforma como seres humanos. Básicamente estamos hablando de la Neshama, de esta alma que se encuentra atrapada en este cuerpo físico llamado Nefesh. El Nefesh o el cuerpo físico refiere un 1% de... En el mismo se encuentra una genética totalmente reptil que pertenece a la oscuridad. Entonces nosotros podemos hacer una división aquí muy sencilla. La Neshama refiere el ADN o el código genético de la luz que tenemos de parte de Dios. Por eso es 99% luz. Y este cuerpo físico es tan solo un 1% y toda la oscuridad que experimentamos en el mismo es gracias al código genético que tenemos de parte de la serpiente. Es ese código genético reptil. Entonces, conforme a la dualidad, vuelvo y repito, que nosotros experimentamos aquí en Malhut, prácticamente el ser humano se debate entre estas dos
polaridades, porque las mismas tienen que alcanzar una armonía o un equilibrio. Y ese equilibrio se llama Mashiach. De lo contrario, la creación no tuviese sentido. En esencia, ni siquiera existiría. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver todo esto que te estoy hablando en la caída de un personaje bíblico llamado Adán, el primer hombre sobre la tierra. Yo lo he explicado en muchísimos temas. Sin embargo, constantemente lo repito porque hay personas que se están conectando por primera vez a un tema. Entonces tenemos que estar conscientes siempre de eso. Entonces, ya tenemos claro que tenemos 72 atributos de parte de la luz y tenemos 72 atributos de parte de la oscuridad. Los que pertenecen a la oscuridad se llaman clipot. Hebreamente significan cáscaras. ¿Por qué se le dicen cáscaras? Porque literalmente es una cáscara que te envuelve y no permite que tú te desarrolles espiritualmente. Esta cáscara refiere a una energía negativa, perteneciente a la oscuridad. Yo les he hablado bastante acerca de el aura, esa famosa aura que refieren los niveles energéticos que puede tener una persona. Bueno, el aura espiritualmente se mide conforme al grado de madurez que tenga la persona espiritualmente o a la evolución que tiene dentro de la luz. Una persona puede proyectar muchísima luz porque ha alcanzado a darle superación a estas clipot. Entonces, los atributos que nosotros tenemos de parte de Dios nos ayudan a superar estas clipot. Porque hablamos de las mismas naturalezas de cada nombre, pero perteneciente a la parte izquierda. Te lo pongo más fácil. Si nosotros hablamos de un atributo por el cual se proyecta o se alcanza la misericordia, vamos a tener una contraparte que va a reflejar lo contrario al atributo que nos está proyectando la luz. En este caso sería la severidad. No sé si estás alcanzando a comprender la idea. Cuando nosotros nos vamos al árbol de la vida, que es esto que ustedes tienen en pantalla, vamos a ver la dualidad, como les mencioné al principio, derecha e izquierda. Entonces vamos a ver sefirot o mundos, dimensiones que pertenecen a la parte derecha y tenemos otros que pertenecen a la parte izquierda. Independientemente dónde se encuentren los mundos, ambos van a experimentar derecha e izquierda. Si hablamos de una sefirot como por ejemplo Jokma, que refiere la sabiduría, dentro de esa sefirot dimensión se va a experimentar la parte derecha y la izquierda. Cuando nosotros nos vamos a la parte izquierda vamos a encontrar a la sefirot de Binat, que refiere la contemplación. Pero dentro de esa sefirot que pertenece a la columna izquierda o al hemisferio izquierdo, también se va a experimentar la contraparte de la contemplación. Entonces, dentro de la creación, en toda la sefirot, en todos los mundos, vamos a encontrarnos con una parte derecha y una parte izquierda. En esencia, este árbol de la vida que tú estás viendo aquí en pantalla es la anatomía del ser humano. O sea, todas estas dimensiones, todos estos mundos refieren campos energéticos que te rigen a ti como creación. Así como tú estás aquí en Malhut y estas sefirot, dimensiones o mundos refieren un campo energético que influye sobre tu vida, nosotros también podemos situar estas sefirot a nivel de creación porque en esencia representan una parte de tu cuerpo. Recordemos que dentro de este árbol de la vida se encuentran las 22 letras del alfabeto hebreo. Esos son los famosos Elohines o Malajines, también podemos decirle, ángeles, o los enviados de Dios por medio de los cuales se materializó este famoso ser llamado Adán. Entonces, así como nosotros nos encontramos aquí en planeta Tierra y estamos expuestos a todas las energías que nos emiten estos mundos, asimismo en esencia todas estas sefirot son la composición de un cuerpo humano. Entonces, hablar de la creación a nivel de la idea primordial que está representada por Adán es muy extenso y es algo muy maravilloso. Entonces, bueno, ya teniendo claro lo que significan estos 72 atributos o nombres de Dios, vamos a profundizar un poco más la revelación.
Vean que estos 72 atributos cabalísticamente se le da el nombre de inteligencias porque en esencia estamos hablando de una energía que se activa o trabaja conforme al impulso que tú le estás emitiendo desde aquí, desde Malhut, o sea, desde este plano. Esa energía materializa una acción sobre este plano conforme al impulso que tú enviaste al universo. O sea, es como que si tú preguntaras al universo y el universo te emite una respuesta. Entonces la pregunta en este caso que tú le estás emitiendo al universo es la representación de una acción que podemos emitirla de muchísimas formas y maneras. A lo largo de los temas les he hablado bastante de eso. Entonces vean, estas inteligencias nosotros las tenemos en un orden cristiano como ángeles. Estas inteligencias son esos famosos ángeles. Esta palabra prácticamente es una categoría dentro de estas inteligencias, pero yo la utilizo aquí de una manera plural para abarcar todas estas inteligencias. Entonces esos famosos ángeles de los cuales nosotros hemos oído hablar a lo largo de nuestra vida son la representación de estas inteligencias. Yo voy a utilizar el orden cristiano para las mismas para que podamos tener mayor comprensión. Porque hebreamente se les da, otra proyección a nivel de los nombres. Sin embargo, el orden de los factores no altera el producto porque estamos buscando es el entendimiento y la comprensión de las personas que están escuchando este maravilloso tema. Entonces vean, estos famosos ángeles son seres de luz que se encuentran al servicio de Dios o al servicio de la creación. Obedecen a ese ser supremo y absoluto llamado Dios conforme a su creación. Ellos están al servicio de nosotros. Aquí ya más o menos tú tienes que hacer una idea de quién eres tú aquí en este plano físico. Nosotros tenemos que hacer una metanoia en la idea que tenemos de los ángeles. O sea, tenemos que cambiar una visión equivocada que prácticamente nos ha inyectado el sistema a lo largo del tiempo. Y esa visión o esa idea es la idolatría. Las personas terminan adorando más a estas inteligencias que al creador. Y cuando digo adorando, hago una separación en lo que representa el Ishtahavá o la admiración de la creación a lo que significa la idolatría en un contexto cabalístico. A nivel de la religión se materializan imágenes de estas inteligencias y eso es algo totalmente prohibido. Porque en esencia nuestra mirada no tiene que exaltar a estos seres por encima de Dios. Ese es un punto que tenemos que estar muy claro en todo este asunto de los ángeles. Yo lo digo porque, por ejemplo, a nivel de mi familia, se ve mucho el catolicismo y yo digo que a nivel de las familias de muchísimas personas que nos encontramos en estos países de Latinoamérica. Y es muy común ver estas figuras en nuestras casas, que si el ángel Gabriel, a Miguel, ¿sí me entienden? Y eso se maneja muchísimo dentro del catolicismo. Entonces prácticamente el catolicismo lo que hizo en esencia fue que las personas fijaran la mirada en estas inteligencias y las materializaron a nivel de imágenes y se apartaran de la idea de un Dios supremo y absoluto al que estas inteligencias prácticamente le rinden cuentas y le prestan un servicio a la creación. Entonces vuelvo y repito, los ángeles no son más que tú. ¿Debe existir un respeto? Sí, pero tú como creación, pero tú como ser humano estás por encima de estas inteligencias. Hago esa aclaratoria porque yo sé que de antemano muchísimas personas se van a formular esa pregunta con el asunto de la idolatría o lo que tenemos de parte del sistema. Yo les mencioné la palabra Ishtahavá, eso es una especie de adoración que existe en la parte hebrea conforme a una admiración que tú puedas tener a algo. O sea, yo puedo sentir Ishtahavá por ciertos maestros y eso demuestra una adoración pero a nivel de respeto. Prácticamente es la representación del respeto
hacia algo que en esencia nos está hablando de Dios. Cuando yo digo que siento ishtahabat hacia ciertos maestros es por los niveles de luz que tienen los mismos que hacen que yo me pueda desarrollar como persona. Esto está permitido, pues en esencia tú estás teniendo una admiración no hacia la persona, sino hacia Dios. Yo puedo sentir ishtahabá, o sea, admiración por las inteligencias conforme a lo que representan dentro del árbol de la vida o a la función que cumplen a nivel de creación. Particularmente yo siento mucha admiración por la dimensión de Jokma. Nos habla de un ángel llamado Raziel. Y así sucesivamente, pues dentro de cada dimensión vamos a ver un ángel conforme a una función. Y a veces el tipo de admiración que tú vas a sentir es conforme al punto en el que te encuentras, a nivel de la luz. Porque nosotros como creación nos encontramos dentro de esta Sefirot. Nosotros como creación también nos rigen estas inteligencias conforme a nuestras fechas de nacimiento. Así como lo estás oyendo. Conforme a tu fecha de nacimiento hay una inteligencia de esta que aplica sobre tu vida. Y digamos que el atributo que en esencia resume el ángel está implícito en ti. Aquí es cuando empezamos a entender más las cosas. Aquí es cuando empezamos a entender por qué somos como somos. Acuérdense que en el momento en el que nosotros venimos a este mundo, prácticamente queda marcado sobre nuestra vida un designio. Eso va a representar más adelante ciertos ticunes, ciertos atributos que vamos a experimentar como seres humanos y ciertas clipot. Pues en esencia entraste en un momento indicado a este plano físico producto de las energías de vidas anteriores. Por eso nos van a regir estas inteligencias y estos ángeles. Prácticamente el ángel que te rige a ti conforme a tu fecha de nacimiento va a ser el ángel de la guarda. No sé si me estoy haciendo entender. Ese ángel que tienes asignado como aquel que te cuida en tu transitar por este mundo. Ese es el famoso ángel de la guarda que siempre nos han hablado o que siempre hemos visto en la Biblia. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que estas inteligencias rigen por un periodo de tiempo a Malhut. Si no me estás comprendiendo, te lo pongo de una manera más fácil. Nosotros aquí en Malhut experimentamos el tiempo. O sea, el tiempo se materializa en este plano sobre nuestras vidas. El tiempo se materializa sobre la creación. Ese tiempo tiene una división, prácticamente nos resume ciclos aquí dentro de Malhut. Entonces vamos a ver esa división a nivel de años, meses, minutos, segundos. Entonces estas inteligencias rigen a Malhut conforme al tiempo. Cierta cantidad de días cada energía va a aportar su energía conforme a un periodo de tiempo aquí en Malhut. O sea, va a aplicar sobre todo lo creado aquí en Malhut. Esas son las exposiciones energéticas que tenemos nosotros los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Yo quiero que tengan algo muy en cuenta. El estudio de la Kabbalah no tiene que hacerse nada más a nivel personal. Tiene que ser una visión que se extienda a toda la creación. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente nosotros lo vamos a resumir a nuestra vida porque estamos intentando comprender las cosas. Pero así como esto refleja una realidad en nosotros, también refleja o materializa una realidad sobre el mundo y sobre el universo. Por ejemplo, así como tú experimentas clipot o cáscaras de carácter negativo, el planeta Tierra también las experimenta. No sé si me estoy haciendo entender con esta idea que te estoy planteando. Vamos a hacértelo más digerible. Cuando yo hablo de ti, estoy hablando de una chispa caída de Adán. En esencia estoy hablando de Adán. Ahora, cuando yo hablo de Malhut o del planeta Tierra, también estoy hablando de Adán, porque tú eres una chispa de luz que representa a ese ser aquí en este plano físico que puede visualizarse como Adán. Si yo lo traslado a nivel del universo, vamos a colocar aquí la imagen del árbol de la vida, todas estas dimensiones, todos estos mundos, también nos están hablando de un cuerpo.
Entonces no puedes colocarte limitantes con la revelación o con los temas nada más pensando en ti o haciéndolo de una manera singular. Siempre tienes que hacerlo colectivo, porque así como tú puedes tener una afectación como persona, espiritualmente, esa afectación también existe. Vuelvo y repito, a nivel de planeta Tierra y a nivel del universo entero. Todo siempre nos va a hablar de un cuerpo. ¿Por qué yo te estoy dando este consejo? Porque cuando nosotros vemos las cosas de esa manera se nos va a ampliar la revelación o nos vamos a expandir más como vasija. O sea, eso nos va a permitir entender aún más las cosas. Pues yo creo que todos los seres humanos se formulan una misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta creación? ¿O por qué existe todo lo que vemos materializado, todo lo que está creado? Bueno, vamos a trasladar ahora esta revelación al árbol de la vida para poder tener una mayor comprensión de las cosas. Fíjense, cuando nosotros vemos este árbol vamos a ver jerarquías a nivel de las dimensiones o las sefirot. Esto va a ser conforme a la posición que ocupa cada una en un orden creacional, o sea, dentro de la creación. Si no estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, te lo voy a explicar de una manera más fácil. Cuando nosotros observamos el diseño que tenemos a nivel de sociedad, vamos a ver que también se manejan las jerarquías conforme a las posiciones. Ejemplo, un país o una nación tiene un presidente. Ese presidente pasa a ser el kéter, o sea, la cabeza, lo que direcciona en esencia a la nación. Vamos a ver también que ese presidente tiene ministros, son como una especie de extensiones por medio del cual el presidente abarca todas las necesidades de la nación. Vamos a ver que estos ministros, cada uno se encarga de algo en específico. Los mismos tienen asistentes. Vamos a ver también gobernadores, vamos a ver alcaldes, qué sé yo, muchísimas posiciones que nos componen como sociedad. Estas posiciones son las encargadas de direccionar, vuelvo y repito, a la nación. Cuando nosotros nos vamos al árbol de la vida es igual. O sea, las sefirot o los mundos tienen rango conforme a la labor que ejecutan sobre lo creado, conforme a la posición que tienen dentro del cuerpo. Entonces, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Porque cuando nosotros estudiamos los 72 nombres de Dios o atributos de Dios, vamos a ver que los mismos se encuentran ubicados en el árbol de la vida conforme a la jerarquía que tienen dicha inteligencia o dichos ángeles. O sea, estos atributos unos van a tener más rango que otros. O vamos a colocarlo de otra forma. Estos atributos se van a conectar unos con otros dependiendo de la labor que se tenga que ejecutar o la misión que se tenga que cumplir conforme al impulso que emiten los seres humanos aquí en Malhut. Ahora, vamos a ver cuáles son las jerarquías de estas inteligencias dentro del árbol de la vida. Vean, nosotros tenemos tres órdenes o tres jerarquías a nivel del árbol de la vida. Cada una se compone de tres categorías de ángeles. Por ejemplo, la primera jerarquía son los ángeles que sirven como consejeros celestiales. En esta jerarquía vamos a encontrar tres categorías de ángeles. Los primeros son los serafines, los segundos son los querubines y los terceros son los tronos. Por ejemplo, los serafines son los que personifican la caridad divina. O sea, son los que materializan la personalidad de lo que en esencia es Dios. Hablamos de la misericordia y la bondad. Por ejemplo, los querubines reflejan todo lo concerniente a la sabiduría divina, a esa sabiduría que tenemos de parte de Dios en un orden creacional. Los tronos, por otra parte, proclaman la grandeza de Dios, esa grandeza a nivel de divinidades. Esta es la primera jerarquía. Ahora, en la segunda, vamos a ver tres categorías de ángeles muy diferentes a la de la primera. En esencia, los ángeles que se encuentran en esta segunda jerarquía son los que trabajan como gobernadores celestiales. Y aquí tenemos tres categorías, las cuales son
las dominaciones, las virtudes y las potencias. Las dominaciones poseen el gobierno general del universo. Las virtudes promueven los prodigios y curas. Y las potencias protegen las leyes del mundo físico y moral. El tercer orden se trata de los ángeles que funcionan como mensajeros celestiales. Vamos a ver la categoría de los principados. Estos son los que preservan los cultos y la unión entre Dios y sus hijos. Vamos a ver a los arcángeles. Estos son los que transmiten los mensajes importantes. Y vamos a ver en una última categoría a los ángeles. Estos son los que velan por la seguridad de los individuos. Recuerden que yo utilizo la palabra ángel en un sentido plural, o sea, para referirme a todas estas inteligencias. Como les dije al principio, los ángeles eran una categoría dentro de estas jerarquías. Ahora, todas estas categorías que te mencioné dentro de estos tres niveles que conseguimos en el árbol de la vida tienen un príncipe, o sea, una figura que está al mando de dicha categoría. Vámonos a esta gráfica para que puedas tener una mejor comprensión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de serafines, el príncipe que rige dicha categoría es un ángel llamado Metatrón. En ocasiones les he hablado de este ángel. Se los voy a mencionar primeramente y luego vamos a ir al árbol de la vida para que podamos ver la ubicación. Vean, cuando hablamos de querubines, estamos hablando de que el príncipe de esta categoría es el ángel Raziel. Cuando nos vamos a los tronos, el ángel que está encargado es Zadkiel, es el mismo Auriel. Cuando vemos las dominaciones, están al mando de Zadkiel, es el mismo Uriel, o sea, este es el príncipe o la figura que lidera dicha categoría. Por ejemplo, las potencias están al mando de Camael. En ocasiones les he hablado de este ángel. Las virtudes se encuentran al mando de Rafael. Los principados se encuentran al mando de Aniel. Los arcángeles los gobierna el ángel Miguel. Y los ángeles tienen por príncipe a Gabriel. Vean esta otra gráfica. Aquí básicamente tenemos la ubicación de estas inteligencias en el árbol de la vida. O sea, aquí vamos a ver las categorías y los príncipes que los rigen en cada una de las sefirot que forman el árbol de la vida. Vean, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la dimensión de Keter, que en esencia nos habla del Or Ein Sof, la luz circundante, es el punto inicial de la luz que emana hacia todas las dimensiones hasta llegar a Malhut. En el Keter nosotros tenemos por príncipe a Metatrón, o sea, él es el que rige o el que gobierna la categoría que se encuentra aquí en el Keter, que son los serafines. Por ejemplo, en la dimensión de Jokma, que refiere la sabiduría, tenemos por príncipe a Raziel, y la categoría de ángeles o inteligencia que él tiene al mando son los querubines. Vean que en la dimensión de Binat tenemos por categoría los tronos, y el príncipe que rige ahí es Zadkiel o Auriel. Vean que en la dimensión de Geset tenemos por príncipe a Zadkiel. Es un nombre muy parecido al de la dimensión de Binat, pero son dos cosas muy diferentes. Este Zadkiel es el mismo Uriel, y la categoría que encontramos ubicada en esta dimensión son las dominaciones. Vean que en una quinta posición tenemos por príncipe a Camael. Yo siempre les hablo de esta dimensión porque me atrevo a decir que es una de las que más relevancia tiene a nivel de nuestro Nefesh, o mayor influencia proyecta sobre nuestro cuerpo físico. Vean que aquí en Geburah, vuelvo y repito, gobierna Camael, y la categoría de esta dimensión son las potencias. Aquí hablamos de los que rigen las leyes físicas. Tienen que ver directamente sobre nuestro Nefesh.
La contraparte de Geburah también es Samael. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver la contraparte de Camael, que es una extensión de Samael también. Recuerden que hablamos de naturalezas. O sea, cuando hablamos del diablo o de Satanás, hablamos de naturalezas que conforman a este ser o que componen a este ser. Son como las extensiones del mismo y aplican sobre nuestro nefesh, pues en esencia son parte del ADN a nivel de la creación y representan el nefesh, o sea, el cuerpo. Vean que en la dimensión de Tiferet, que es el sol, nosotros tenemos por príncipe a Miguel. Y la categoría que se encuentra aquí son las virtudes. Recordemos que Miguel alude a Dios, o sea, representa o refleja la grandeza o la belleza de Dios. Es como lo que más se asemeja. Es muy parecido a Metatrón. Vámonos aquí a la dimensión número 7, es Netza. El príncipe que gobierna aquí es Aniel y la categoría son los principados, como se los mencioné anteriormente. En la dimensión de Hot tenemos por príncipe a Rafael y la categoría de esta dimensión son los arcángeles. Recordemos que Rafael tiene que ver con la sanidad de las personas. En la dimensión número 9, que es Yesod, o es la luna, nosotros tenemos por príncipe a Gabriel. Y la categoría que rige dicha dimensión o Sefirot son los querubines. Nos vamos ahora a Malhut y aquí tenemos por príncipe a Mashiach. No está dentro de la categoría de los ángeles porque en esencia refiere un grado de completación a nivel de nuestra alma o el propósito que tiene que alcanzar la creación. Por eso aquí la categoría son los hombres. Y aquí estamos materializados físicamente. Vean, antes de continuar quiero mencionarles algo. La diferencia entre un ángel y un ser humano es la velocidad de la luz. O sea, un ángel se desplaza a una velocidad de luz superior a la que nosotros tenemos aquí en Malhut. Como siempre lo he comentado, aquí nos encontramos en slow motion o en cámara lenta. Entonces constantemente la creación recibe toda la energía de Keter y son chispazos de luz. Pero la velocidad de estos chispazos va disminuyendo hasta llegar a Malhut, al punto tal de que aquí en este plano es tan lento la emanación de esos chispazos que nos materializamos. Por eso esto se le conoce también como la falsa realidad. Por eso nosotros no alcanzamos a ver los ángeles. Ahora quiero que le presten muchísima atención a esta gráfica porque vamos a estudiar la clipot, o sea, la contraparte de los príncipes que les mencioné anteriormente. Yo pudiera hablarle de las 72 naturalezas pertenecientes a la oscuridad. Sin embargo, no voy a perder mi tiempo en eso porque este tema no lo amerita. Vuelvo y repito, no te voy a mencionar las 72, pero quiero que conozcas lo más básico que son los príncipes y las jerarquías y la ubicación dentro del árbol de la vida. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo en algún momento les hablé de estas naturalezas cuando nos referíamos a los juicios de Dios en la Biblia. Y esto lo hice en base a los temas que estaban proyectando ciertos youtubers sin tener un conocimiento estable en la representación de estos atributos. Entonces nos querían vender la imagen de que ese famoso Dios de Israel era un Dios psicópata, receloso, que le gustaba el sacrificio y la sangre. Y no es así. Porque en esencia, para empezar, ese Dios no tiene nombre. Refiere el Or Ein Sof, la luz circundante. A ese Dios no se le conoce nombre, pero sí se le conocen naturalezas. Las escenas que a veces vemos planteadas en la Biblia son la manifestación de estas naturalezas. Porque cuando una persona no corrige la clipot, en esencia viene juicio. O sea, le toca pasar por una situación de carácter negativo que lo tiene que llevar a una rectificación. Así sucedía con el pueblo de Israel. Cada juicio era la representación de una clipot que tenía la nación y que en esencia ellos no querían darle corrección. Por eso terminaban haciéndole rituales
a estas naturalezas que pertenecen a la parte izquierda. Como por ejemplo, vamos a ver que en la primera dimensión, que es Keter, nos encontramos a Satanás y a Moloch. Moloch en muchísimas ocasiones quieren asociarlo a el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque efectivamente lo encontramos en Keter. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero ¿qué nos está queriendo decir todo esto? La clipot a la que se veía sometido el pueblo por no querer darle corrección a la misma. Entonces refiere la parte izquierda o la oscuridad a la que estaba sujeta el pueblo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces efectivamente cuando hablamos de Moloch vamos a hablar de la dimensión de Keter. Esto es lo que no diferencian estas personas que te pasan estos temas en un orden literal sin tener el conocimiento a profundidad en lo que es la Torá. Recuérdense que no es un libro literal. Es un libro que se revela y que a medida que se descifran los códigos de este libro empezamos a tener comprensión del mismo. Y esto lo digo porque hay personas que deciden creer estas teorías de estas personas sin prestarle un segundo de atención a lo que se está mostrando. Vean, por ejemplo, que la jerarquía que rige en Keter o que está al mando de Satanás es Tamiel. Ahorita más adelante le voy a explicar qué significa cada clipop de esta. Por ejemplo, vemos que a Belcebú le pertenece una categoría o una jerarquía denominada Gogiel. Vamos a pasar la gráfica para que podamos tener mayor comprensión de lo que les estoy diciendo. Vean, este es el mismo árbol de la vida, pero con las clipot, o sea, las naturalezas que pertenecen a la parte izquierda. Como ya les mencioné, vemos que en el Keter tenemos por príncipe a Satanás y la categoría es Tamiel. Esta categoría de ángeles que está al mando del príncipe Satanás se le conoce como los dos contendientes, son los que generan esa batalla a nivel de la creación, esa batalla que experimentamos en la dualidad que tenemos aquí en Malhut, como les hablé al principio. Parte positiva, hemisferio derecho, parte negativa, hemisferio izquierdo, y constantemente el ser humano tiene una batalla entre estas dos polaridades. Siempre les coloco el ejemplo de la comiquita y el angelito que le habla al oído derecho y el que le habla al oído izquierdo. Entonces la finalidad de esta categoría o esta jerarquía es prácticamente hacer que las personas tengan una batalla interna constantemente. Esa es la clipot que le pertenece a esta dimensión. Cuando nosotros nos vamos a la dimensión de Jokma, vamos a ver que ahí tenemos un demonio llamado Belcebú. Ese es el príncipe. Y la categoría que rige este demonio son los Gogiel. Estos son los que obstaculizan el paso a las personas. O sea, a nivel espiritual nosotros a veces experimentamos muchísimas trabas. Y eso es debido a la función que ejercen esta jerarquía en esta dimensión. ¿No ven que en muchísimas ocasiones nosotros queremos poner por práctica, digamos, muchas cosas en un orden espiritual, pero nos conseguimos con muchas trabas? A mí me ha pasado muchísimo. A veces quiero cumplir mi Shabbat, pero por X o por Y pasa algo que te lo impide. Bueno, eso es prácticamente una clipot que tú tienes que vencer dentro de esa sefirot. Es la que te está generando ese conflicto. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la dimensión de Binah, vamos a ver que ahí tenemos a Lucifer. Y la categoría que también tenemos ahí son los Gogiel. Pero los correctores, esta es la parte que te corrige, la que te produce toda la corrección. Recordemos que aquí se encuentra un famoso nombre llamado Jehová. Vuelvo y repito, el nombre que intentaron derivar de Yod Hei Bat Hei, mas no alude el nombre de Dios. Por eso esta naturaleza de parte de la izquierda es muy fuerte. Vean, todos ustedes que me preguntaron por tanto tiempo acerca de ese Jehová, ¿por qué Jehová? ¿Por qué la sangre, los sacrificios, el derramamiento de sangre? Eso es la representación de esta clipot de parte izquierda. No sé si les estoy haciendo llegar la idea, porque la corrección que salía para nosotros aquí en Malhut pertenece a la clipot de esta dimensión. Bien sabemos que aquí se encuentra Zadkiel, pero la parte que resume las tinieblas o la clipot es
Lucifer. Miren, cuando nosotros nos vamos a la dimensión de Geset, ahí vamos a ver un demonio llamado Astarot. Y la categoría son los aniquiladores. Es esta palabra que tienen aquí, pero de verdad me cuesta bastante pronunciarla. Y es mejor no pronunciarla de verdad. Estas naturalezas no se deben pronunciar más de 3 veces. Hago esa aclaración aquí. Sé que estoy tratando con personas maduras. Pero los aniquiladores, bueno, en esencia, como su nombre lo manifiesta, tiene que ver con la fuerza que ejerce la aniquilación sobre las personas. Miren, cuando nos vamos a la dimensión de Geburat, ahí vamos a ver un demonio muy famoso. El príncipe se llama Asmodeo. Es muy famoso y creo que es uno de los más conocidos. Esta naturaleza es como la que más se nombra bíblicamente en cuanto a lo que refiere a Satanás. Creo que Ashmedai y Lilith son los que más tienen protagonismo y es por la labor que ejercen. Prácticamente esta entidad es la que hace caer al rey Salomón. Vean que la categoría que tenemos en esta dimensión son los Golohab. Estos son los pirómanos. Esta entidad tiene que ver con esas energías que ocasionan accidentes en las personas. Cuando nos vamos a la dimensión número 6, que es Tiferet, ahí vamos a encontrar un príncipe llamado Belfegor. Y la categoría de ángeles que están al mando de este príncipe son los Tajirirón. Ellos son los conflictivos, son los que generan las riñas y los conflictos en las personas. Esa es la clipot que le pertenece. Cuando nos vamos a la dimensión número 7, que es Netza, ahí nos vamos a encontrar con un demonio llamado Baal, el famoso Baal. Y tiene a su mando una categoría demoníaca llamada Noga. Esto se le conoce como los carroñeros. Cuando nos vamos a la esfera de esta dimensión es el planeta Venus, conocido como la Noga también. Pues en esencia aquí se está mostrando es la clipot y hace referencia a la miseria también, por así decirlo. Vean que cuando nosotros nos vamos a la dimensión número 8 es Hot. Aquí nos encontramos al príncipe llamado Adramelech. Y la categoría que tenemos en esta dimensión es a Samael. Samael, la serpiente. Prácticamente la función que tiene Samael aquí es delatar a las personas, levantar falsos testimonios. Esas personas que levantan falsos testimonios hacia otras tienen la clipot de Samael. Prácticamente están influenciados por Adramelech. Samael también lo encontramos en la dimensión de Geburah. Recordemos que ahí tenemos a Camael. Sin embargo, en este orden no hago mención, pero se los he hablado en otros temas. Acuérdense que estamos hablando son simplemente de las naturalezas. Y el árbol de la vida tiene aplicaciones conforme a la revelación. Vámonos a la dimensión número 9. Esta es la más importante porque aquí tenemos a un príncipe llamado Lilith o a una princesa llamada Lilith. Se le conoce como la seductora. Y la categoría que vemos al mando de esta princesa es Gamaliel. Se le conocen como los obscenos. Resumen todo tipo de actividades sexuales que son de carácter ilegal. Digo de carácter ilegal porque contradicen a lo que está establecido a nivel de la luz. Tiene que ver con todo lo que es la perversión dentro de la parte sexual. Les he hablado muchísimo de la luna y Lilith. Vean que en Malhut tenemos una 10ª categoría, a pesar de que deberían ser 9, pero se representa con un demonio también llamado Naema. O sea, esa es la princesa. Es una naturaleza muy parecida a Lilith, pero viene siendo también como la parte física de Lilith aquí. Y la categoría que lidera esta princesa son los Namemob, se conoce como los dolorosos. Este famoso demonio es el que le quita la vida a los niños. Prácticamente es una extensión de Lilith. Entonces, bueno, hermanos, aquí ya pudimos entender todo lo que son las clipot o las cáscaras que aluden a oscuridad sobre nuestra vida. Están viendo que en este árbol de la vida vemos
los 72 atributos de Dios en las dimensiones y las categorías a nivel de la Sefirot, y también vemos las Klipot, las partes izquierdas. Entonces vamos a darle paso ahora a lo que es la meditación en esencia de los atributos de Dios. Vean esta primera gráfica. Vamos a explicarle primeramente la composición de cada atributo. Como les mencioné al principio, recuérdense que esto es la proyección de la luz a nivel de tu vida. O sea, cada atributo te ayuda a romper una clipot. Ahora, cada atributo es un nombre, tiene un nombre y se usa para algo en específico. Por ejemplo, esta gráfica que tú estás viendo aquí es la número 5, o sea, es el atributo número 5 de los 72. Observa que estas tres letras traducen Mahasía. O sea, eso es lo que dicen estas tres letras hebreas. Ese es el nombre del atributo y en esencia proyecta la luz en base a la curación de las enfermedades. La clipot que le pertenece a esta triada es la enfermedad, o sea, la contraparte. Siempre que tú veas un atributo, vas a ver la clipot que es la contraparte. Si hablamos de un atributo que nos muestra el entendimiento de la Torá, por ejemplo, vamos a ver una contraparte que simplemente refiere el embrutecimiento dentro de lo que son las escrituras. Esto para que lo tengamos claro. Vean que estos atributos se reflejan como una triada. Siempre van a ser tres letras, pero en esencia el nombre tiene más. La parte básica dentro de la Kabbalah trabaja con las triadas. ¿Por qué digo la parte básica? Porque estos nombres se trenzan con más letras, se hacen permutaciones. Pero no me voy a meter para esas aguas. Primero vamos a reflejar la parte básica, ya que si no comprendemos lo básico, más adelante se nos va a hacer difícil comprender la parte avanzada de cada triada o cada atributo de Dios. Ve que cada uno de estos nombres funciona de la siguiente manera. No le pierdas vista. La triada de cada atributo de Dios funciona en base a las polaridades que nosotros experimentamos aquí en Malhut. Me refiero a la dualidad que tenemos producto del Da'at. Porque esta luz que tenemos que alcanzar por medio de la meditación prácticamente es en base al equilibrio. Ya vamos a ver por qué. Vean que, por ejemplo, en esta triada que es Mahasía, vamos a ver abajo de cada letra un signo y una polaridad. Por ejemplo, este nombre inicia con la letra Men. La letra Men es la que tenemos en primer lugar de la parte derecha. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Es muy diferente a como nosotros leemos occidentalmente, lo hacemos de izquierda a derecha. Pero eso simplemente refiere el orden en el que nosotros visualizamos las cosas aquí en Malhut. Esto es un espejo de lo que es el Da'at. Yo les he hablado muchísimo de eso. Entonces nosotros aquí canalizamos de izquierda a derecha. Pero cuando nos vamos al hebreo vamos a ver que es al revés, de derecha a izquierda. Les pudiera hablar muchísimo de eso, pero no es el momento indicado. Entonces vean, la primera letra que es la Men, esta que ustedes están viendo aquí señalizada, representa la polaridad positiva de la triada, o sea, el hemisferio derecho. La segunda letra que es Hei, es esta letra que ustedes están viendo señalizada aquí, representa la polaridad negativa. Y la letra Shin, que es la tercera, esta que están viendo aquí, se le conoce como la letra tierra o la letra Mashiach. Todas las tríadas que nosotros vamos a ver dentro de los 72 atributos de Dios funcionan con este diseño.
Y este es un diseño que se le da a la energía eléctrica. Estamos hablando de la luz. Recuerden que estas triadas tienen que reflejar luz en nuestras vidas. Tienen que llevarnos a alcanzar un objetivo que es romper la clipot que nos arropa en oscuridad, o sea, la contraparte de este atributo. Como les dije al principio, si por medio de Mahasi alcanzamos la curación y la sanidad de las enfermedades, la contraparte es la enfermedad. Entonces, cuando experimentamos enfermedad, eso simplemente alude la clipot que tenemos posicionada sobre nuestra vida. Entonces, a nivel de la luz o de la electricidad, vemos este diseño, un polo positivo y un polo negativo. Y hay algo muy importante que no podemos perder de vista, que es la Tierra. ¿Por qué? Porque esto funciona de esta manera. Vean que la letra Men, que es la que inicia, como les dije al principio, es el polo positivo o la polaridad positiva. Tenemos la letra Hei, que es la polaridad negativa. Pero la tierra, que se conoce como la letra Mashiach, en este caso es la Shin, es la que va a generar el equilibrio entre las dos polaridades de las letras anteriores, que son la Men y la Hei. Si usted no tiene claridad en lo que yo le estoy diciendo, se lo voy a colocar de una forma más fácil. Cuando yo le digo que la luz se alcanza por medio de Mashiach, estoy refiriendo prácticamente el equilibrio en la energía que manifiesta cada Elohim, o sea, cada letra. Vuelvo y repito, Mashiach es el grado de conciencia más elevado y alude el equilibrio. Vean esta gráfica aquí a nivel de la electricidad. Por ejemplo, vean aquí tenemos en la ilustración una nevera que está conectada a un enchufe, o sea, un toma corriente, pero no tiene la tierra. ¿Qué sucede cuando el muñequito lo toca? Hay una descarga que se proyecta sobre ti. Ahora, esa descarga que se está proyectando sobre ti refiere a la falta de un equilibrio a nivel de la triada. Prácticamente el choque o el cortocircuito, el corrientazo que te da a ti es la clipot, la parte negativa que afecta directamente a tu nefesh. ¿Por qué? Porque no existe, vuelvo y repito, un equilibrio. Es como que a esta triada que tú estás viendo en pantalla le quitemos la letra Shin. No existe un punto de equilibrio. Entonces esto va a hacer que tú te inclines más a la derecha o más a la izquierda. Sin el punto de equilibrio que es la letra Mashiach o la tierra, no vas a alcanzar la luz. Por eso la misma palabra refiere de que no te debes inclinar tanto a la derecha, ni debes inclinarte tanto a la izquierda. No busques tanto la corrección sobre tu vida porque vas a alcanzar la muerte. Yo siempre se los he dicho y les he hablado a lo largo de los temas. El equilibrio lo hace todo en este plano. Vean que en este segundo dibujito, la nevera está conectada a un enchufe o un toma corriente que tiene tierra. Vean que el muñequito, la ilustración que tenemos de la persona cuando toca la nevera no recibe ninguna descarga. Cumple el objetivo por el cual está tocando la nevera. O sea, prácticamente en la nevera guardamos los alimentos. Entonces quiere decir que la persona alcanza el propósito. Entonces la tierra es la que hace que tú no recibas esa descarga tan fuerte como en la ilustración número 1. O sea, el muñequito recibe ese corrientazo y él prácticamente pasa a ser el puente por el cual esa electricidad se va hacia otro lado, así como lo están indicando las flechitas. Esa descarga podemos hacerle referencia como la corrección. A nadie le gustan los corrientazos, son muy desagradables. Entonces vemos en la segunda imagen que la descarga que tenía que recibir la persona no la recibe, se va por otra vía. ¿Por qué? Porque en esencia la clipot, que es ese choque de electricidad, no lo está recibiendo la persona. Entonces eso es Mashiach, esa es la tierra. Y así tal cual como lo que representa la tierra es la función de esta letra. Canalizar el poder de la luz que nos entrega el atributo a nuestra vida.
Por eso esta letra proyecta siempre hacia el prójimo, hacia el semejante. Ya vamos a ver más adelante por qué. En esencia vemos que la Torá refiere una sola palabra y es amor. La misvot o el atributo más importante es el amor al prójimo. Entonces Mashiach es la forma de canalizar esta luz hacia tu prójimo. Porque existe una clave muy particular a nivel de la meditación para que tú alcances la mayor proyección. Aquí me extendí un poco, pero era necesario. Entonces vean esta misma triada a nivel de nuestro Keter, o sea, nuestra cabeza. Aquí lo estoy colocando de la siguiente manera. Imagínate que tú eres la persona que está en la pantalla. Si tú me ves de la pantalla para afuera, el hemisferio izquierdo queda a tu mano derecha y el hemisferio derecho queda a tu mano izquierda. Entonces aquí tenemos la misma triada que te mostré anteriormente, pero a nivel de nuestro Keter. Por ejemplo, la letra Men, que es la que inicia, la encontramos a la derecha. Vuelvo y repito, como tú estás viendo la pantalla de frente, te aparece hacia la izquierda. Pero en esencia hablo del lado derecho. Vean que estamos hablando de Hokma. El hemisferio derecho es la dimensión de Hokma en el árbol de la vida. Y la polaridad de esta letra aquí es la parte positiva. La letra Hei viene siendo la polaridad negativa y hablamos del hemisferio izquierdo. Ahora vean, la letra Shin se encuentra en el medio y es la glándula pineal. Y es la que proyecta prácticamente el poder de la meditación. Aquí vemos que esta letra es la que se direcciona hacia Malhut. Como bien sabemos, el atributo que tiene a nivel de la luz es la tierra. Como les expliqué anteriormente, ella es la glándula pineal, por eso es Mashiach. Por eso les dije que la tercera letra era la letra Mashiach o Mesías, el punto de equilibrio que te permite proyectar la luz de la triada. Vean este otro ejemplo. Aquí tenemos la cara de esta hermosa mujer de color. Vean que tenemos Hokma, hemisferio derecho. Tenemos la letra Men, polaridad positiva. Nos vamos al hemisferio izquierdo. Tenemos Binak, la polaridad negativa. Tenemos a Mashiach en el medio de los dos ojos, que es la glándula pineal. Esta es la letra que hace de tierra, la que proyecta, como les dije en el ejemplo anterior, el atributo de la triada. Se lo puse en dos gráficas para que pudiesen tener mayor comprensión. Quiero que le presten muchísima atención a algo que les voy a decir aquí. Creo que es lo más importante del tema. Miren, los atributos de Dios, o sea, los nombres de Dios, no se proyectan para un beneficio propio. Vuelvo y repito, no se proyectan para un beneficio propio. Si no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, te lo explico de una mejor manera. Si por medio de un atributo nosotros podemos alcanzar el poder de la prosperidad, por ejemplo, a nivel de la economía, tú no debes de proyectar ese atributo hacia tu persona, porque no es tu necesidad la que cuenta o la que vale. El atributo se va a proyectar sobre el prójimo y la razón es porque eso automáticamente se va a ver reflejado sobre tu vida. O sea, la meditación funciona proyectándola sobre una persona que tenga necesidad. Si tú tienes problemas económicos, tú no vas a hacer la meditación proyectándola sobre tu vida. De igual forma, al final yo te voy a explicar cómo se hacen los ejercicios. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Dios no trabaja saciando tus necesidades. Dios trabaja con la canalización que tú le das a tu necesidad. Porque cuando tú piensas en la misma a nivel personal, simplemente es una clipot que alude el egoísmo. No sé si me estoy haciendo entender. Te lo explico de una manera. Nosotros estamos en este mundo para otorgar, para alcanzar la máxima propiedad de Dios, que es dar.
Entonces no podemos poner por práctica un atributo o no podemos meditar un atributo poniéndonos nosotros como la persona que desea recibir el beneficio de dicho atributo. Siempre tenemos que proyectar la necesidad del prójimo. Esto es igual que la oración. Nunca debemos orar para pedirle a Dios por nuestras necesidades. La misma Torá refleja que Él conoce todas nuestras necesidades. Pero sí podemos orar por otra persona que tenga necesidad. Porque en el momento que Dios ve la acción que nosotros ejecutamos en base al prójimo, vamos a ver una respuesta materializada en nuestra vida. Entonces esto es un espejo. Malhut es un espejo de los mundos superiores. Recuérdense que tenemos una inversión que materializa aquí en Malhut, pero nosotros no alcanzamos a comprender eso en este plano. Por eso aquí nosotros vemos las cosas al revés. Bueno, vámonos ahora a la parte más importante del tema. ¿Cómo vamos a realizar la meditación? No le pierdas la vista a esta parte. Es la más importante del tema. Vean, la forma o la manera en la que se llevan a cabo las meditaciones son muchas. Repito, son muchas. Existen muchísimos métodos. Existen muchísimas maneras. Todas son válidas y todas son respetadas dentro de la Kabbalah. Se le respeta el mérito a cada maestro que nos enseñó algún método o alguna forma para meditar estos atributos. Yo te voy a explicar la forma o el método que yo utilizo, el que ha sido más efectivo en mi vida. He probado muchísimos, pero hoy día te hablo de los que han resultado de una mejor forma en mi vida. El primero que te muestro es este. Como tú estás viendo en la gráfica, yo estoy sosteniendo a Malhut o a Planeta Tierra en mis manos. La representación de este método es alusiva a el árbol de la vida, pues en esencia recuerda que nos habla de la anatomía del ser humano. ¿Por qué yo lo muestro de esta manera? Porque las manos espiritualmente son la representación de nuestras obras. Entonces recuerda que las obras que en esencia reflejan las acciones que nosotros llevamos a cabo son producto del pensamiento. Y el pensamiento alude al alma Neshama. Estamos hablando de el alma divina o del 99% de luz que se encuentra encriptado a nivel de nuestro Nefesh. Entonces, el mundo materializa un entorno y un panorama conforme a nuestras obras. Por eso yo lo sostengo en mis manos, porque mis manos son la representación de mis acciones, de mis obras. Ahora, esas acciones tienen que ser correctas, tienen que ser acciones positivas que nos lleven a conectar con los atributos de Dios. Por otra parte, espiritualmente hablando, las manos son la representación del árbol de la vida también, porque tenemos 10 dedos. Y 10 es la conformación de todo lo que en esencia está implícito en el árbol de la vida, de todo lo que nos habla acerca de la creación. En los dedos, en los 10 dedos de las manos, vemos las 10 sefirot. En algún momento se los voy a explicar. También ese número 10 alude a Keter, porque Keter es prácticamente el punto inicial de todas las energías que materializan sobre Malhut. Ahora, ten en cuenta algo. Esta meditación se va a ejecutar de la siguiente manera. Nosotros vamos a vibrar cada letra que pertenece a la tríada que vamos a darle ejecución. La vibración es el producto resultante del pensamiento que antecede nuestra Neshama.
No sé si me estoy haciendo entender. La Neshama es el pensamiento. Y la acción física es la obra. Por eso el pensamiento que va a materializar la vibración es la tríada. Si no me estás comprendiendo, vamos a ponértelo un poquito más fácil. En el momento que tú estás sosteniendo a Malhut sobre tus manos, ya de antemano el pensamiento que tú estás visualizando es la tríada que tú vas a poner por obra. En este caso es Men, Hei, Shin. Entonces vas a visualizar tus letras en el pensamiento. Y una vez que tengas visualizada la tríada, la vas a materializar o a proyectar sobre Malhut, que se encuentra levitando en tus manos, y refieren las obras que van a materializar ese pensamiento. O sea, va a ser la acción que va a ejecutar sobre Malhut. Entonces, el mayor merkabat que tiene Neshama o el pensamiento es la lengua, ya que la lengua materializa dicho pensamiento. La palabra que sale de nuestra boca es la primera materialización del pensamiento. Eso es lo que le vamos a inyectar a Malhut. ¿Por qué se lo vamos a inyectar a Malhut? Porque vamos a pensar en la necesidad que tiene el mundo entero, que alude a la creación, planeta Tierra, que refiere a la creación. Vamos a pensar en la necesidad que tienen todas las personas que habitan en Malhut en base a la enfermedad. Recuérdense que Men, Hei, Shin refiere sanidad, la cura para todo y cada una de las enfermedades que nos aquejan. Tengamos en cuenta que la enfermedad es una manifestación del alma, o sea, refiere a una clipop producto de la mala utilización de nuestros órganos. Pueden irse directamente a la meditación de esta triada y van a ver la explicación. Entonces vamos a pensar en todas las enfermedades que tienen las personas y vamos a proyectarle la sanidad por medio de la triada Men, Hei, Shin. Eso va a suceder de la siguiente manera. Antes de hacer la proyección, debemos tener nuestras manos limpias. Las manos espiritualmente son muy importantes. Debemos tenerlas limpias. Las manos no pueden estar sucias. No podemos tener las uñas sucias bajo ningún concepto. Y debemos estar en un estado de relajación. Una vez que hemos alcanzado ese estado de relajación, procedemos a visualizar las letras de la triada. Una vez que las tenemos visualizadas, empezamos a inyectarlas por medio de la vibración de la siguiente manera. Men. Hey. Shin. Aquí, una vez que se inyectaron las letras, vamos a esperar el lapso de unos cortos segundos y luego el mundo nos va a reflejar ese mismo atributo en un color azul. Ese atributo que te está reflejando el mundo significa la respuesta de la proyección que tú hiciste y pasa a ser tu corrección. No sé si entendiste lo que te quise decir. Inyectas la vibración sobre el mundo, se materializa la acción y en base a la sanidad que obtiene el mundo se proyecta hacia las demás dimensiones. Y esas demás dimensiones pasas a ser
tú a nivel de composición como ser humano. Por eso lo que proyecta la Tierra es la corrección hacia tu persona. Recuerda que la eficacia de cada atributo va a depender del grado de consagración que tú tengas a la luz. Cuando tú no has alcanzado a romper la clipot que tienes en base al atributo, automáticamente te va a generar una corrección. Por eso esto es para valientes. O sea, si tú eres una persona que está enferma, pero proyectas este atributo sobre el mundo, automáticamente viene corrección sobre tu vida para que tú alcances como un chasquido la sanidad. Esto es maravilloso, hermano. Y digo que es para valiente porque si empezamos a estudiar las naturalezas de los 72 atributos de Dios, hay muchísimas cosas que corregir. Y ese fue el mayor reto para mí en lo que refiere a este tema. Porque este es un ejercicio de proyección, como yo te lo estoy mostrando para que tú lo ejecutes. Vamos a ver el video nuevamente. Ok. Vámonos a este segundo ejercicio. Miren, cada atributo tiene sus 3 guías, como le dije al principio, por eso fue que me tardé tanto. Ahora, el segundo ejercicio es un ejercicio de contemplación. No lo hagas a un lado, porque por medio de este ejercicio tú me vas a corregir a mí. Yo puse 2 por cada meditación porque yo también necesito romper muchas clipot. Yo siempre reflejo la posición como maestro en base a la del alumno, refiriendo las necesidades y las debilidades, porque yo, al igual que tú, soy un ser humano. Siempre lo digo, propenso a caer como tú. Así como tú caes, yo también caigo. Así como yo me levanto, tú también te levantas. Entonces aquí aprende el alumno por medio del maestro y el maestro por medio del alumno. En el momento que tú ves este segundo ejercicio, tú me estás corrigiendo es a mí. Y eso es un reto porque por medio de la visualización de este segundo ejercicio yo alcanzo más completación como persona y elevo más mi alma. Entonces fíjate, este segundo ejercicio a mí me hace sentir muy feliz a pesar de que no lo pude desarrollar como yo quería porque me faltaba un elemento muy importante que eran unos monitores de audio, porque el mismo tiene que ver con música. Yo les he hablado muchísimo de los acordes de cada letra conforme a su naturaleza. Entonces en este caso nosotros vamos a ver una trenza de los acordes que pertenecen a cada letra. Como estás viendo aquí, observas una pantalla negra y las letras en color blanco. Ese es el orden original como nosotros debemos leer el hebreo. Nosotros aquí occidentalmente lo tenemos al revés, tenemos hojas blancas y las letras se escriben en negro, pero el original es fondo negro, letras blancas, porque las letras proyectan luz y la parte negra refleja la oscuridad. Ahora no le pierdas detalle a lo que te voy a decir. Esa oscuridad alude a la letra Gimel. La letra Gimel es la única que no se encuentra dentro de los 72 atributos de Dios. Porque la letra Gimel en esencia
refleja la transgresión del Nefesh o la transgresión que podemos tener nosotros como persona. A pesar de que es una letra que no le vemos compatibilidad con los atributos de Dios, es la más importante, ya que por medio de la misma nosotros vamos a alcanzar la luz de dicho atributo. No sé si entendiste lo que te quise decir. O sea, Gimel, la transgresión, significa tocar fondo con nuestras malas acciones. Pero por medio del arrepentimiento alcanzamos la luz, ya que no podemos experimentar la misma sin experimentar las tinieblas. Esto es así, hermano, cabalísticamente se maneja de esa forma. Por eso en la meditación anterior yo salgo con un suéter negro. A mí me gusta muchísimo el negro. Y el negro, fíjense que cabalísticamente es el color de la sabiduría. Digo el color de la sabiduría en el sentido de que alude la profundidad en la Torah, ya que la revelación no la vamos a alcanzar sin experimentar las tinieblas. Por eso constantemente yo le digo que las tinieblas paren la luz. Bien sabemos que el color de la sabiduría en el árbol de la vida es el azul, que refiere Jokma, pero cabalísticamente la profundidad se manifiesta con el color negro. Por eso es mi color favorito. Me gusta muchísimo el negro. Entonces en esta meditación, Gimel es el color negro que tú tienes de fondo. Quiero que le prestes muchísima atención a este ejercicio porque va a sonar el acorde de la letra y al finalizar el acorde que nos va a conectar con la vibración de la misma, como te dije al principio, va a sonar una nota musical, va a activar la conciencia sobre el atributo. Entonces, en el momento que suena la nota se va a encender una luminaria sobre Gimel o sobre el Nefesh. Hebreamente estas letras se les encienden unas llamas o unas luminarias porque representan la luz que se proyecta sobre Gimel, sobre el Nefesh. Recordemos que Gimel es la transgresión, entonces quiere decir que la letra en medio de la oscuridad enciende una luz que representa la parte positiva de la misma. Entonces observen el ejercicio. Para finalizar el mismo, yo quise hacer algo más elaborado y era mi sueño. Pero, pero vuelvo y repito, como dije al principio, no alcancé a tener los monitores que me dan la referencia correcta para poder desarrollar musicalmente algo más elaborado. O sea, imaginen todo lo que se puede hacer a nivel de música con este ejercicio meditativo. Yo sé que en algún momento va a ser posible. Por último, tenemos este ejercicio de contemplación que me ayuda a crecer también, ya que yo voy a proyectar sobre usted el atributo. Esta meditación es sencilla. Vean que se trata de la tríada con un background que son unas nubes, o sea, un fondo que son unas nubes, un cielo. Posee un color muy particular cada triada y esto representa un poder en específico por el medio del cual se proyecta el poder de este atributo. Entonces esta meditación simplemente consiste en observar
este video que dura aproximadamente 60 segundos, el valor de la letra Samek. Al tú visualizar este atributo en medio de las nubes, prácticamente se inyecta o se siembra el mismo en tu conciencia. Utilicé unas nubes porque son la representación de la conciencia. Entonces yo voy a afectar directamente tu conciencia, voy a sembrar la semilla de lo que representa este atributo para que tú prosperes en los beneficios que nos ofrece el mismo. Recordemos que los cielos tienen categorías también. Tenemos 7 cielos conforme a la Kabbalah. Estos representan 7 niveles de conciencia. Entonces el atributo tiene que alcanzar esos 7 niveles para que tú puedas romper la clipot y alcanzar el objetivo. Y así me ayudes a mí también a romper esa clipot. Entonces, bueno, hermano, con esto finalizo este tema. Vean que bajo ningún concepto estoy proyectando mis necesidades sobre mí mismo. Vamos a morir al ego. Vamos a pensar en lo que necesita nuestro semejante. Y en base a las meditaciones le vamos a proyectar esa energía. Esto es un efecto espejo, hermanos. Automáticamente se va a reflejar sobre nuestras vidas. La meditación tiene que ver muchísimo con la consagración que tú tienes en cuanto a las cosas de Dios. Estas meditaciones son efectivas cuando tú rompes la clipot. Cuando tú alcanzas a superar la clipot que tiene la triada, automáticamente se materializa la meditación como un chasquido. Esto es así, hermano, se lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia vamos a ver muchísimos milagros, muchísimas sanidades que eran al momento. Porque a veces sucede eso en estas escenas o en estos personajes, pero no sucede en nuestra vida. Porque no hemos alcanzado la consagración máxima en el atributo. Cuando nosotros, vuelvo y repito, rompemos la clipot, alcanzamos esta luz y nos apropiamos de ella. En el momento que tú oras o pides por una persona, se ve materializado al instante. Entonces, bueno, hermano, miren, para finalizar, les dejo aquí al menos 11 atributos, fueron los que alcancé a materializar con tema y todo. Ya los demás temas los tengo listos en cuanto a los montajes, animaciones. Faltan son las grabaciones que las iré haciendo poco a poco. Vuelvo y repito, esto ha sido muchísimo trabajo, pero lo hice con la finalidad de que tú te puedas llevar el pedazo más grande de esta revelación y aplicarla sobre tu vida. Como les dije al principio, por esto cobran muchísima plata, pero yo apuesto por tu iluminación, apuesto porque tú puedas alcanzar todos estos atributos y puedas ser de bendición sobre Malhut, sobre planeta Tierra, y que nuestra corrección pueda afectar a nuestro semejante. Así como esa frase tan trillada que el cambio empieza por nosotros mismos, así es, hermanos. El cambio empieza por nosotros mismos. Miren, les comento algo aquí muy personal. Pronto, con el favor de Hashem, estaré viajando a México, esperando que pueda materializarse este proyecto. Ese viaje requiere ciertos recursos, los cuales, digamos, ya tengo una parte de ellos. Tengo una misión muy importante que quiero cumplir en ese país, más allá del propósito original de la invitación. Todo tiene que ver siempre con la luz. Entonces estoy recaudando fondos. Desde aquí, desde Venezuela, hay cosas que se me complican, pero siempre estoy dando lo mejor para que todo esto pueda ser posible. Entonces les digo esto por si ustedes quieren colaborar con este viaje. Pueden hacerlo por muchísimos medios. El más común que yo utilizo aquí en mi país y el que me ofrece más beneficio es PayPal. Entonces yo me encuentro trabajando bastante en ese proyecto y esperando que con el favor de Hashem pueda ser posible. Entonces, bueno, cualquier sedacá, cualquier colaboración que tú me quieras dar, puedes hacerlo y puedes hacerlo por los diferentes medios que utilizo. Me puedes escribir al Loops2B, que es el correo que estás viendo aquí en pantalla, y yo te facilito la dirección de PayPal. Espero que se pueda cumplir este propósito y que podamos seguir abarcando más en la luz.
Entonces, bueno, me despido, fue 11:11, espero les haya gustado este tema, anhelando tener próximamente las meditaciones restantes y seguir alcanzando cada vez más dentro de la luz. Shalom.